Hola, muy buenas noches a todos. Espero que estén muy bien, que hayan tenido un buen martes. Vamos a iniciar la clase el día de hoy. Ayer fue nuestra primera clase. Igual recuerden que todas las clases quedan grabadas para que las logren ver de manera diferida. Ayer dimos la primera parte de la clase, donde estábamos hablando entonces de la introducción, donde empezamos a analizar de dónde proviene el término autismo. Mencionábamos algunos autores representativos. La primera persona que le dio el término al diagnóstico fue Eugene Bleuler. Luego estábamos hablando de lo que es el legado de Kanner, que Kanner fue la primera persona, entonces no que lo nombró, pero sí que empieza a distinguir el autismo de otras condiciones a nivel psiquiátrico, que mencionábamos que pues la esquizofrenia y el autismo antes se confundían, hoy afortunadamente no es así. Y también estábamos hablando entonces de la primera persona que fue diagnosticada con trastorno del espectro autista, que realmente pues fue Leo Kanner quien empieza a dar nombre al autismo de Donald Triplett. Recuerden que Donald Triplett, pues ya les voy a presentar nuevamente la pantalla. Y hablábamos entonces de que fue la primera persona diagnosticada con el trastorno del espectro en 1940 aproximadamente, que fue Donald. Donald desafortunadamente pues ya falleció en el año 2023, pero que eh, las características clínicas que tenía Donald Triplett dieron entonces al caso uno, que así Kanner lo llamó, ese, esa característica central del autismo. Luego llega una persona que también es fundamental, que es Hans Asperger. Hans también es un psiquiatra, un pediatra y psiquiatra. Él empieza a describir cuatro niños a Hans Asperger, pues realmente se le atribuye el término de Asperger. Recuerden que es un término que en ese momento está en desuso. De antemano, pues antes de explicarles lo que es Hans Asperger, pues el síndrome de Asperger fue adoptado en los años 80 más o menos, y les estoy hablando que Hans Asperger empezó ese análisis en 1943 aproximadamente, es decir, 40 años después. Se empieza a utilizar el término Asperger, pero ni siquiera fue Hans Asperger quien lo populariza, sino que fue otra persona, una investigadora que es Lorna Wynne, que de hecho pues es muy interesante lo que ella ha aportado también al trastorno del espectro. Ella en 1980 populariza el término Asperger por Hans Asperger, pero no por Hans, sino porque Lorna Wynne redescubre el trabajo de Hans Asperger y lo hace popular, lo populariza. Ya luego, eso fue en los años 80, ya luego en 1994 aparece el DSM-4 en los diagnósticos oficiales, pero recuerden que en el año 2013 hasta la fecha ya se elimina esa categoría de lo que es pues esa clasificación actual del autismo. Ya el Asperger, digámoslo así, que se va a incluir dentro del espectro autista de alto nivel o de alto funcionamiento, pero que pues el término Asperger no es un término que eh, sea correcto utilizarlo hoy en día. Al igual que nosotros vimos ayer de, de lo que es Kanner, pues Hans Asperger empieza también a investigar y empieza a decir o empieza a describir a los niños que tenían sus investigaciones, pues que los niños tenían ciertas características que eran primero dificultades en la interacción social, que eran niños que les costaba también esa parte de comprender y entender las normas sociales, establecer roles de amistades, interpretar de pronto esas emociones de terceros, incluso las propias. Empieza entonces a describir otra clasificación y son esos intereses específicos, pues que se van a enfocar profundamente en un solo tema, los tren, las matemáticas, etcétera. Pero a diferencia de Kanner, y es acá donde ya les pongo la diferencia de estos dos, es que Hans Asperger sí menciona, acá recordemos que lo que veíamos en Kanner era que Kanner pues
tenía una característica o que él había notado en los 11 niños que investigó, que pues esa parte de la cognición era variada, mientras que Hans Asperger, él mencionaba que la cognición era alta, que tenían habilidades cognitivas altas y que pues a menudo eran niños con una inteligencia superior al promedio, incluso pues con talentos especiales en ciertas áreas específicas. Esa es la diferencia clave entre Hans Asperger y Leo Kanner, que igual es muy importante tenerlos en cuenta porque a partir de ellos dos es que nosotros tenemos esa clasificación actual. Después de las investigaciones de ellos dos, es decir, ya en los años 70, 80, se empiezan a esclarecer lo que son esos criterios diagnósticos. Ya en el DSM y en el CIE ya se organiza mucho más lo que es el trastorno del espectro. Ya para los años 80 ya se te contaban con datos de investigaciones, ya se contaba con datos de la parte neurobiológica, ya se sabía, incluso a esa fecha, en 1980, que pues el autismo tenía una gran carga genética, que tenía que ver con un trastorno genético y que había también alteraciones neuroquímicas. Y luego llegamos a dos corrientes sumamente fundamentales que pasan a ser el foco de atención. Entonces, ya el foco de atención en las investigaciones y para poder hacer un adecuado diagnóstico son esas dos corrientes. La primera corriente es la corriente sociocognitiva y la segunda corriente es una corriente neurocognitiva. Estas dos corrientes le van a dar una mirada nueva a lo que es el trastorno del espectro autista. Estas dos corrientes entonces ya nos explican qué está pasando en el cerebro de una persona con autismo, cómo se relaciona una persona con autismo. Entonces, son épocas fundamentales para comprender el trastorno del espectro. De los últimos 100 años a la fecha han cambiado muchas cosas, bastantes de hecho. Al principio realmente el autismo como lo veíamos era considerado pues algo extraño, algo que pues de pronto incluso era rechazado. Hoy en día afortunadamente pues tenemos mayor conocimiento. Para iniciar a comprender qué es la corriente sociocognitiva y qué es la corriente neurocognitiva, vamos a ver un pequeño resumen que me parece fundamental que ustedes conozcan. También les voy a compartir entonces el enlace para que ustedes eh, de manera asincrónica puedan ver eso que les voy a mostrar. Les voy a compartir el enlace del video que acabamos de observar. Se los compartí al chat para que entonces puedan terminarlo. Es un video muy interesante. Nos estaban ahí hablando un poco sobre esa introducción de lo que son las teorías explicativas para el trastorno del espectro autista. Vamos a iniciar por la primera, que es, y también la nombraron en el video, que es la teoría de, o pues sí, que hace parte de la corriente sociocognitiva y es la teoría de la mente. Entonces, es la primera que vamos a ver, fue la primera en que se empezó a desarrollar. El autismo siempre ha tenido un gran interés, como les digo, el autismo siempre ha sido pues un trastorno que genera inquietud, sobre todo en los investigadores al tener tantas variabilidades. Y la teoría de la mente es la primera parte que vamos a ver de la corriente sociocognitiva. Entonces, cuando hablamos de teoría de la mente, nos referimos a esto, a esa habilidad que nosotros tenemos como seres humanos, es esa capacidad para comprender, es la capacidad que tenemos para poder predecir las conductas tanto propias, pero también las conductas ajenas de un tercero, sus conocimientos, sus intenciones, sus creencias. Entonces, esta teoría sociocognitiva de la teoría de la mente, que por sus siglas también se conoce como la TOM, habla que el autismo en el trastorno del espectro,
hay un déficit cognitivo que es básico, que cursa con esa incapacidad para atribuir a otros esos estados mentales. Entonces, básicamente la teoría de la mente es la capacidad que nosotros tenemos de adjudicar en el otro, de comprender en el otro lo que son sus creencias, lo que son sus intenciones, lo que es el aspecto, por ejemplo, socioemocional, es comprender que el otro tiene conocimientos diferentes a mí y que es entender que pueden ser diferentes a los míos, no importa si la otra persona tiene una creencia que de pronto pues no va conmigo, es respetar y comprender. De ahí viene la parte de la teoría de la mente, es una habilidad de hecho fundamental. Por eso en el video escucharon que habla sobre la parte de la empatía, porque tiene mucho vínculo, teoría de la mente y la parte de la empatía, no quiere decir que las personas con autismo no tengan empatía, no, aunque tiene que ver teoría de la mente con cognición social, con la empatía y con otros términos que ya vamos a ir adentrándonos en ellos, pues la teoría de la mente tiene que ver con esa capacidad que tenemos en cuanto a la comunicación efectiva con los demás, esa comprensión social y qué implicaciones o qué beneficios tiene eh, pues la teoría de la mente. Primero, reconocer que los demás tienen pensamientos diferentes a mí, que no todos van a pensar igual a mí. De hecho, pues es una de, de las falencias, digámoslo de esa manera, que muchas personas con autismo presentan y es el pretender que de pronto todos deban pensar exactamente igual a esa persona con autismo. Es comprender que, por ejemplo, las acciones de los demás tienen intenciones diferentes de las que yo puedo tener. La teoría de la mente también cursa con esa capacidad de comprender que los pensamientos influyen también en los comportamientos, es predecir la conducta del otro, es interpretar como las intenciones y las acciones que tienen los demás y distinguir entre lo que uno sabe y lo que los demás saben, que en términos generales es un conocimiento compartido versus un conocimiento personal. De hecho, la teoría de la mente entonces llega o es un concepto que se empieza a introducir en el año 1978, en esta década, con dos investigadores muy importantes, que fue Primack y Woodruff. De hecho, Primack, lo pueden buscar, tiene pues otras investigaciones no solo relacionadas con la parte de la teoría de la mente, sino con esa parte educativa, es muy interesante. Y ellos dos empiezan a elaborar esas investigaciones con primates, con chimpancés, que son al fin y al cabo nuestros primos lejanos, y se dieron cuenta en esa investigación que realmente los primates tienen teoría de la mente. Cuando están en sociedad, tienen teoría de la mente, son capaces de entender qué siente el otro, qué piensa el otro. Ya después, a partir de allí, llega una investigación que fue principalmente pues un investigador muy importante, de hecho, en el área de lo que es el tema del autismo, y fue Simon Baron Cohen. Él diseña la prueba de la falsa creencia. Es una prueba muy común en autismo, de hecho, pues es el ejemplo más clásico que se da para teoría de la mente. Básicamente se le cuenta una historia a un niño. La historia va así, son dos personajes, Sally y Annie. Entonces, Sally entra y pone una canica en una caja, pero luego se va. Luego acá entra otro personaje que es Annie. Annie lo que hace es mover la canica a una cesta. La pregunta que se le hace al niño es, ¿dónde buscará Sally la canica cuando regrese? Un niño con buena teoría de la mente va a responder en la caja. ¿Por qué? Porque entiende la falsa creencia. Por eso es la prueba de la falsa creencia. Es decir, Sally tiene una creencia falsa de dónde dejó la canica, porque ya no sabe que Annie la movió, pues no vio el cambio. Entonces, a eso apunta la teoría de la mente. La teoría de la mente es un proceso de desarrollo. Nosotros no llegamos al mundo con una teoría de la mente ya construida, se arma a partir de la interacción social que nosotros vamos teniendo en el entorno. Por eso es tan importante no solamente en los niños y en esa primera infancia la interacción, sino que los padres de familia o los cuidadores principales puedan estimular en ellos lo que son las emociones, lo que son reconocer en los demás las emociones, etcétera. Les voy a leer este ejemplo que es un ejemplo muy puntual, muy claro,
de lo que es la teoría de la mente. Dice lo siguiente: si vemos a un hombre llorar en un entierro, podemos deducir que está triste y dado el contexto que guarda relación con la muerte de algún ser querido. Automáticamente somos capaces de imaginar la tristeza por la que pasa el hombre, ya que simulamos la emoción de pena en nuestro cerebro. Esta representación mental nos permite empatizar con el hombre y ajustar nuestra conducta a la situación, además de predecir lo que puede suceder a continuación. En función de nuestra propia experiencia, recreamos posibles escenarios para anticipar qué puede necesitar, cómo puede reaccionar, qué pasará, cómo actuará, etcétera. A esta capacidad de conocer los estados mentales de los demás y utilizarlo para predecir su conducta se le denomina teoría de la mente. Si nosotros analizamos acá algunas palabras, tenemos entonces deducir, tenemos simular la emoción, empatizar, predecir la conducta de los demás en función de nuestra propia experiencia, sería otra frase importante: recrear posibles escenarios y pensar con anticipación. Entonces, bueno, y predecir la conducta. Entonces, estas palabras y este ejemplo representan muy claramente lo que es teoría de la mente. El desarrollo de la teoría de la mente, como les digo, no es de la noche a la mañana. De hecho, hay un proceso a partir de los 4 o 5 años más o menos, pues la mayoría de los niños desarrollan una teoría de la mente muy incipiente, una teoría de la mente muy básica, reconociendo apenas sus propias emociones, entendiendo que hay emociones primarias, la alegría, el asco, todavía con cierta dificultad. Es ahí cuando empiezan a notar en el otro si el otro tiene un gesto de desagrado, qué es desagrado y etcétera. Pero en el caso de los niños con trastorno del espectro, la capacidad va a estar alterada, esa capacidad de reconocer en los demás las emociones va a estar con un desarrollo mucho más lento, van a procesar la información de manera diferente. No es que no tengan teoría de la mente, sí la tienen, pero es un procesamiento diferente al procesamiento neurotípico. Entonces, cuando hablamos de la teoría de la mente en adultos, va a estar vinculado en habilidades sociales que son complejas, como por ejemplo la parte del sarcasmo, saber utilizar y entender la ironía, la manipulación emocional, entender cuando el otro, por ejemplo, me está manipulando o no me está manipulando, o entender el otro con qué intenciones viene, si me habla con buenas intenciones o con malas intenciones. Y ahí es donde a veces las personas con autismo fallan. Por eso, aunque no es el término correcto, pero para que me lo puedan entender, hay algo y es la credibilidad de el otro. A veces pueden ser muy crédulos en cuanto a las intenciones de los demás, pero es por esa parte de la teoría de la mente. Siempre en el diagnóstico de trastorno del espectro debemos utilizar esas evaluaciones centradas en teoría de la mente. No solamente hacer el diagnóstico con pruebas GOL estándar como el A22 y el ADR, no. La idea es evaluar y complementar todos los dominios cognitivos en el área del autismo. Entonces, que es la teoría de la mente, es importantísimo. Evaluar pruebas, por ejemplo, con falsa creencia, que fue la prueba que yo les mencioné de Sally y Annie, que son pruebas más para niños pequeños, pues porque de pronto para niños más grandes la prueba de Sally y Annie puede ser muy sencilla y pues al fin y al cabo la idea es saber hasta qué punto tienen una adecuada teoría de la mente. Pruebas de historias sociales, o hay otra prueba que es una prueba muy clásica de la lectura de la mente en los ojos, eh, cuestionarios, entrevistas clínicas centradas en teoría de la mente. La teoría de la mente, importante no solo evaluarla, sino estimularla. ¿Por qué? Porque cuando el adolescente crece, el niño crece, la idea es que pueda tener habilidades de teoría de la mente, que pueda entender las emociones de los demás, que pueda funcionar socialmente en un grupo, resolver conflictos interpersonales nos ayuda a la teoría de la mente, prevenir también conflictos interpersonales y desarrollar pues al fin y al cabo comunicación que sea efectiva y afectiva. Entonces, teoría de la mente es fundamental para desarrollar en las personas con autismo. Y acá un resumen: la teoría de la mente nos permite ser capaces de predecir estados mentales en uno mismo y de los demás
Aquí hablamos entonces nuevamente de los dos investigadores, lo que permite anticipar, modificar comportamientos tanto propios como ajenos. Yo ahora les mencioné a una persona fundamental en la investigación del trastorno del espectro y es Simon Baron Cohen. Les recomiendo mucho también este libro. Lo que sí deben tener en cuenta es que puede ser un libro escrito antes del año 1900, pues en la década de los 90, antes del año 2013, pues todavía utiliza esa terminología que hoy en día no se utiliza, que es por ejemplo la parte de Asperger. Ya sabemos que hoy no se utiliza, no es un término usado, es un término que actualmente pues está en desuso. Él nos propone que la teoría de la mente es una especie de ceguera mental. Él de hecho lo denomina así. Les voy a leer la frase y yo les voy a explicar el porqué. Él dice, una teoría de la mente nos proporciona un mecanismo preparado para comprender el comportamiento social. Podríamos predecir que si a una persona le faltara una teoría de la mente, es decir, si una persona estuviera ciega ante la existencia de los estados mentales, el mundo social le parecería caótico, confuso y por tanto puede ser que incluso le infundiera miedo. En el peor de los casos, esto podría llevarle a apartarse del mundo social completamente. Y lo menos que podría suceder es que le llevara a realizar escasos intentos de interacción con las personas, tratándolas como si no tuvieran mentes y por tanto comportándose con ellas de forma similar a como lo hacen con los objetos inanimados. Entonces, él con esta definición nos da realmente pues una categoría del autismo, o más bien una explicación. De hecho, pues es una de las principales eh, teorías que hay alrededor del autismo relacionado con Simon Baron Cohen, y es el término de ceguera mental. De hecho, entonces, en esa década de los 80 90 más o menos, él nos dice que esa capacidad de comprender esos pensamientos, de las creencias, pues en el cerebro de una persona con autismo es como si estuviese ciego completamente. Entonces, a eso apunta esa ceguera mental. Es como si realmente las personas con autismo tuvieran una dificultad en entender y en explicar esas dificultades sociales de otras personas. De hecho, pues es una de las dificultades más centrales en el autismo, entender, comprender los pensamientos, las intenciones de los demás. De hecho, Simon Baron Cohen también nos aporta, pues, lo que son herramientas de evaluación. Él y su equipo, pues, de investigadores, que de hecho, pues, también están otros autores que vamos a ir viendo, por Naudin, por ejemplo, también está ahí em, otros que, pues, por ejemplo, en la ceguera mental contribuyeron. Él nos da una prueba que, pues, aunque no es una prueba comparándola como el A22 y el ADR, es un cociente del espectro autista, que ese cociente lo que hace es medir esa presencia de rasgos en adultos con una inteligencia promedio superior, principalmente para adultos. Y hay otro que es un cociente de la empatía y otro que es el cociente de sistematización, que lo que hacen es evaluar esa capacidad de empatizar y sistematizar. Entonces, realmente acá Simon Baron Cohen nos da un enfoque muy desde la neurodiversidad, ha realizado múltiples investigaciones, ha también aportado en esa creación de centros que integren los servicios clínicos para mejorar la calidad de vida, pues de hecho ha velado bastante por lo que es el tema del componente pues de los derechos. Y pues la principal o el componente central que nos da es la ceguera mental, que es esa dificultad entonces que es específica en el trastorno del espectro para desarrollar lo que es la teoría de la mente. De hecho, pues es muy interesante. Algunas limitaciones para comprender
el mundo mental de los demás estaría en esa dificultad para predecir la conducta de los demás que tiene que ver con teoría de la mente. Miren que la ceguera mental y teoría de la mente son dos aspectos que se van a relacionar entre sí, que también entonces tener dificultades en teoría de la mente va a explicar el por qué a veces no logran darse cuenta de las intenciones de los demás o a la hora de explicar sus propias conductas les es difícil, que a veces tienen problemas en la comprensión de cómo sus conductas pueden afectar a los demás, a veces sin querer pueden ser hirientes porque de pronto no tienen ese filtro que las personas neurotípicas tienen, dificultades para darse cuenta del nivel de comprensión y el nivel de interés que las personas tienen sobre lo que ellos están diciendo. Pueden hablar en tema monólogo, en tono monólogo, de un tema que realmente les apasiona, que les interesa, un tema que es circunscrito, pero que pues realmente no van a entender si la otra persona, porque no van a hacer esa lectura facial de si a la otra persona también le interesa lo que ellos están diciendo o no. Entonces esto lleva, como les mencioné, a una conversación tipo monólogo. O a veces, así la otra persona sí le esté prestando atención, no hay espacio en esa conversación de preguntas, de comentarios, pues en esa conversación bidireccional. Y dificultades en anticipar las conductas propias y ajenas, dificultad para comprender el uso de reglas en un acto comunicativo, cuándo esperar un turno para hablar, cuándo dejar al otro hablar, cuándo y en qué momento hablar. No suelen respetar turnos muchos de ellos y no mantienen un contacto ocular adecuado. Esto no es algo generalizado, pero la gran mayoría sí. Cuando hablo de esas dificultades para mentir y para comprender engaños, no les pasa a todos, pero sí, en la mayoría de las veces, se puede presentar por esa dificultad en la teoría de la mente, sobre todo el entender pues los engaños de los demás. Y acá viene una pregunta muy importante y siempre me la hacen, y es ¿hasta qué punto puede dominar la teoría de la mente de un niño con autismo? ¿Cómo simularla? ¿Cómo trabajar? Entonces ya sabemos que el dominio de la teoría de la mente es paulatino, que depende mucho también de, pues, de el tema de qué estimulación tiene incluso. De hecho, ya sabemos que pues, el autismo varía ampliamente y que depende pues, también de factores como el desarrollo cognitivo, el desarrollo del lenguaje, eh, cómo es el entorno educativo, cómo es esa parte terapéutica que incluso tenga o no, y las características individuales que tenga cada uno de las personas con autismo. Entonces, eh, la pregunta de hasta qué punto un niño o hasta qué punto una persona puede desarrollar teoría de la mente va a variar. Por ejemplo, en casos de niños con un buen desarrollo, es decir, niños con autismo de alto funcionamiento, van a llegar a desarrollar teoría de la mente, incluso pasar pruebas como la de la falsa creencia de Sally y Annie. De hecho, hablamos de la capacidad de razonar lógicamente sobre los estados mentales de los demás, ¿sí? Aunque puede ser que no lo hagan de forma automática o no lo hagan de forma intuitiva, utilicen esa parte de la empatía cognitiva más que la empatía, por ejemplo, emocional para poder comprender los estados mentales del otro. Estoy hablando de niños con un buen desarrollo, pues de alto funcionamiento y que también tengan un desarrollo bien del lenguaje, un desarrollo cognitivo y ellos aprenden incluso, pueden aprender a inferir esas emociones o más bien esas intenciones si se les enseña explícitamente. Por ejemplo, hay intervenciones específicas como los juegos de roles, como el pensamiento social, como la lectura de la mente social. Entonces son aspectos que se deben trabajar, son muy importantes. De hecho, pues
en la parte de las intervenciones que se realizan con personas con autismo se deben integrar. Pero vemos unas dificultades que también pueden ser muy frecuentes y es que a veces en un bajo desarrollo cognitivo, pues esa teoría de la mente puede ser más rígida, puede ser más inconsistente, de pronto puede entender el concepto, pero no lo generaliza a otras situaciones, entonces no está aprendido, digámoslo así, y tienen dificultades en aspectos emocionales, de pronto aspectos emocionales que pueden ser más sutiles, como lo que es la ironía, el doble sentido, el sarcasmo, el lenguaje figurado. Y en casos especiales donde hay, por ejemplo, discapacidad intelectual o un lenguaje muy limitado, ese desarrollo de la teoría de la mente va a ser mucho más restringido. Entonces, para poder favorecer ese desarrollo de la teoría de la mente, pues la idea es que las intervenciones sean específicas. En entrenamiento en emociones es fundamental, que puedan entender cuáles son las emociones, en qué momento se presentan o en qué momento se pueden presentar, los juegos sociales, de roles de historias sociales, por ejemplo, y hay una técnica que es el modelado de habilidades sociales con un apoyo visual, es decir, con pictogramas, con el sistema PEX, para que vayan empezando a entender lo que son las emociones, los estados mentales. Y obviamente también es importante que puedan asistir a terapia de lenguaje, terapia de comunicación, especialmente si hay dificultades pragmáticas. Entonces, en general, un niño con autismo puede desarrollar la teoría de la mente, sí, hasta cierto grado, hasta cierto punto, y especialmente, pues si tienen un buen nivel de lenguaje, si recibe intervenciones adecuadas, pero sí suele haber una diferencia en esa espontaneidad, por ejemplo, en esa profundidad en que comprende la teoría de la mente, en esa flexibilidad. Hablemos un poco de lo que es la teoría de la mente, vinculándolo la cognición social. Son dos aspectos que si bien van a tener relación, pues son diferentes entre sí, porque la cognición social engloba la teoría de la mente. Entonces recuerden que la teoría de la mente tiene varios desarrollos. En la infancia temprana, 18 o 24 meses más o menos, los niños es en donde apenas están mostrando básico, pues señales de entender que las otras personas tienen intenciones, ya en preescolar 4 o 5 años desarrollan una capacidad de pronto de resolver tareas de la falsa creencia, que vimos que es un hito clave en la teoría de la mente, y ya en la adultez, pues espera que sea mucho más refinada en esa experiencia social y que sea pues utilizada en situaciones complejas. Pero, ¿qué es la cognición social? De hecho, la cognición social es un constructo mucho más amplio que engloba la teoría de la mente, no solamente la teoría de la mente, sino que también engloba un término y es la empatía. La empatía es un término que pues de pronto se ha tergiversado mucho en esa comprensión. Hay tres tipos de empatía. La primera, o el primer tipo de empatía es una empatía cognitiva, que es entender qué está sintiendo el otro y por qué lo está sintiendo, comprender el por qué. Luego hay una empatía emocional que es no solo comprender, sino también sentir lo que el otro siente y pues o reflejar lo que el otro siente. Y hay otra que es una empatía compasiva o más bien una empatía de la acción, que es no solo quedarnos con lo que vemos y comprendemos en el otro y no solo quedarnos con lo que sentimos del otro, sino hacer algo para ayudar al otro. Es decir, por eso se llama una empatía de la acción, porque es tomar cartas en el asunto para poder ayudar al otro. Entonces, la cognición social engloba teoría de la mente, engloba la parte de la empatía, engloba el razonamiento social, engloba también esa percepción social que nosotros tenemos, la capacidad de tomar decisiones sociales. Entonces, por ejemplo, en el razonamiento emocional es poder identificar y poder también diferenciar, por eso es reconocimiento emocional, lo que son esas emociones en las expresiones faciales, cómo es el tono de la voz, cómo es el lenguaje corporal, si alguien frunce el ceño, entonces que podamos entender el por qué está frunciendo el ceño, reconocer esa parte emocional. Ya luego está la percepción social, que no es solamente pues interpretar señales sociales, sino ya comprender incluso lo que son las jerarquías, lo que son las normas sociales, lo que son las normas
grupales que se van construyendo, también como les dije, engloba pues la teoría de la mente, que ya la entendimos, y la toma de decisiones sociales, es decir, evaluar y poder responder ajustándonos o conforme a las situaciones que nosotros interpretamos. De hecho, la teoría de la mente y la cognición social comparten redes neuroanatómicas. Miren, por ejemplo, acá está la parte prefrontal, pero no es la única parte que nosotros vamos a utilizar. Nosotros tenemos redes neuronales vinculadas al sistema de atribución intencional y mental y tenemos redes neuronales que constituyen esos sistemas de la percepción y la acción. ¿Por qué percepción? Por lo que yo les mencionaba, nosotros tenemos entonces también una relación con esa parte del reconocimiento emocional, con esa percepción social. Entonces, como bases neuroanatómicas comparten redes que son muy complejas, de hecho, esto es solamente un resumen, pero pues va mucho más allá. De hecho, hay muchas investigaciones en cognición social, es muy compleja la cognición social, no solo se ha estudiado en la parte del autismo, también en otro tipo de perfiles clínicos, pero eh, algo que se destaca en esa parte de las bases neuroanatómicas es la corteza prefrontal, específicamente la dorsolateral y la ventromedial, que esas dos son esenciales para la toma de decisiones en un entorno social, qué hacer, cómo hacer y la regulación emocional. La amígdala también, esa parte de lo que es todo el sistema límbico, pero sobre todo la amígdala que está implicada en ese procesamiento de las emociones. Está el giro temporal superior acá también en la imagen, que es importante en ese reconocimiento de los movimientos faciales, de las acciones de los demás. Y la corteza cingulada anterior que va a estar relacionada con la parte de la empatía y la toma de perspectiva social. Entonces, importante entender que debemos evaluar, sobre todo más que la cognición social, es esa parte de la teoría de la mente. Entonces, por ejemplo, con pruebas de historia de la falsa creencia, que es usada en niños más pequeños, con otra prueba que son historias de creencia falsas en segundo orden, que es más para adolescentes y adultos, pues habilidades ya más refinadas o habilidades más avanzadas. Y en la cognición social está, por ejemplo, el test de reconocimiento de las emociones, el TACIT, que evalúa esa capacidad que van teniendo o adquiriendo las personas para esas emociones en interacción social. El test que es de Simon Baron Cohen, que es de lectura de los ojos, para evaluar cómo los demás o cómo esa persona interpreta el estado mental a través de las miradas. Entonces, en general, lo que es la cognición social y lo que es la teoría de la mente son componentes importantísimos en el estudio del trastorno del espectro. Por eso, cuando nosotros hablamos de trastorno del espectro, no solo podemos hablar de las características nucleares, que claro, son importantes, pues eso conforma el diagnóstico, pero desglosando todo el diagnóstico, desglosando de pronto toda la lista de chequeo, nos encontramos con conceptos como teoría de la mente y cognición social. Entonces recuerden, cognición social abarca un rango mucho más amplio de habilidades. Por ejemplo, una persona puede tener una teoría de la mente intacta, comprender pensamientos del otro, comprender las intenciones del otro, pero de pronto mostrar un déficit en ese reconocimiento emocional que tiene que ver, o una adaptación, por ejemplo, de las normas sociales, que tiene que ver con cognición social. Entonces, importante entender que son procesos mentales que nos permiten interpretar, analizar a los demás y que, bueno, y que también, por ejemplo, acá hay estructuras neuroanatómicas que no solamente van a estar, por ejemplo, vinculantes con lo que es la teoría de la mente y cognición social, sino con otra corriente que ya vamos a empezar a ver y es la teoría de la función ejecutiva. Por ejemplo, hablamos entonces del giro fusiforme ahora, de la corteza cingulada anterior, pero que también van a compartir ciertos elementos esenciales en lo que es la la teoría de la mente, perdón, la teoría de la función ejecutiva. Tenemos la otra corriente, que es la corriente neurocognitiva, que tiene que ver con teoría de la disfunción ejecutiva, y es que los pacientes con trastorno del espectro autista, de hecho, cuando se evalúa a nivel neuropsicológico,
las pruebas relacionadas con la función ejecutiva, la muy gran mayoría salen alteradas. Y explica entonces por qué muchas personas con autismo tienen dificultades en esa parte de lo impulsivo, en la conducta rígida, en la conducta estereotipada, en la conducta repetitiva, porque realmente hay un procesamiento diferente en cuanto a la función ejecutiva típica. La función ejecutiva entonces está representada por esta parte que es el prefrontal dorsolateral, ventrolateral y orbitofrontal. Cada uno de ellos tiene pues un dominio específico. Toda esta parte que ustedes ven acá del surco central para adelante es el frontal. El frontal tiene una división que es el prefrontal, que es lo que nos diferencia de el resto de los animales, que tenemos un prefrontal, que tenemos una función ejecutiva. Entonces, las funciones ejecutivas son funciones de alto nivel, son de alto funcionamiento, son complejas y son un grupo de funciones, no es una única función, sino que son varias funciones que nos permiten planificar, nos permiten organizar nuestro comportamiento, adaptarnos, por ejemplo, a situaciones que son novedosas, a situaciones que son complejas, por ejemplo, y son habilidades que eh, pues nos guían para la realización de actividades que están dirigidas hacia un objetivo, resolver problemas, manejar comportamientos de pronto en contextos que son o desafiantes o contextos que son desafiantes. Hay varios componentes en la función ejecutiva, por ejemplo, y es el tema de la inhibición, de la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo también está incluida en la función ejecutiva, la planificación, la capacidad de tomar decisiones. Por ejemplo, inhibición, que es nuestra capacidad de controlar impulsos, la capacidad de resistir de pronto respuestas que son automáticas o respuestas que son inadecuadas. Entonces, es el tema de evitar interrumpir en una conversación, la memoria de trabajo, que retener una información durante un breve tiempo y trabajar con ella, es decir, manipularla. La memoria de trabajo pues tiene otra clasificación también, que es con la memoria a corto plazo, pero también se trata de función ejecutiva porque es retener y manipular información, sobre todo información compleja. Entonces, recordar instrucciones que nos dan mientras se van ejecutando, la flexibilidad cognitiva, que es adaptarse a nuevas demandas, cambiar de estrategia si la primera no nos funcionó, alternar entre tareas, por ejemplo. Entonces, una de las características de la función ejecutiva del autismo es que hay inflexibilidad mental, inflexibilidad cognitiva, que se explica por la rigidez, por querer siempre hacer todo de pronto de la misma manera, de tener una rutina estandarizada, estructurada. De hecho, en la función ejecutiva también tenemos esa capacidad de tomar decisiones, evaluar opciones, hacer un análisis de pronto de las consecuencias que tienen nuestros actos, de seleccionar de pronto la mejor alternativa. De hecho, la toma de decisiones tiene mucho que ver con flexibilidad cognitiva y que pues realmente acá hay una neuroanatomía pues importantísimo y es toda esa parte prefrontal que yo les mostré, sobre todo esa corteza dorsolateral que está asociada con la función cognitiva de planificar la parte de la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva que también es importante, eso les estoy hablando de la dorsolateral, la orbitofrontal también, que está más vinculada con lo que es la regulación emocional. ¿Por qué? Aunque la función ejecutiva tiene que ver más con planificar, organizar, seriar, pues también la función ejecutiva se relaciona muchísimo con ese sistema límbico, sobre todo la corteza orbitofrontal, en regular nuestras emociones, en no dejar de pronto que si nos da una rabia, pues destruyamos todo. La función ejecutiva es quien nos dice hasta acá, regular nuestro comportamiento, tomar de pronto también acá en la órbita frontal decisiones basadas en recompensas y en castigos, sobre todo de contenido social. Y ahora les mencioné en la teoría de la mente otra estructura neuroanatómica que es la corteza cingulada anterior y está relacionada con monitorear pero el conflicto y una atención selectiva. Entonces, lo que hace la teoría de la mente es podernos explicar qué está pasando en funciones ejecutivas en el autismo. Por ejemplo, déficit en organizar en cuanto a la hora de secuenciar los pasos, muchas veces se quedan en un solo paso porque no saben cómo pasar al otro. Esto no tiene nada que ver con inteligencia, eso es muy importante mencionarlo. Déficit en planificar, dificultades para hacer planes y luego seguir los planes que guían a un comportamiento.
dificultades en la atención. Como tal, la atención no es un dominio de la función ejecutiva, es un dominio diferente, pero que todos los dominios neuropsicológicos se van a vincular de una manera u otra. Entonces, acá también hay problemas atencionales porque hay una atención sobreselectiva a estímulos de gran interés. Entonces presentan problemas para discriminar, por ejemplo, de los estímulos que sí son relevantes y los estímulos que no son relevantes para la tarea. Acá hablamos entonces de una atención sobreselectiva. Hay baja inhibición de respuesta, entonces esa resistencia de pronto a interrumpir la conducta en el momento adecuado. Hablamos también de la generalización, que son dificultades para aprender estrategias para resolver problemas y hacer una abstracción. La rigidez cognitiva, que es una carencia para adoptar diferentes perspectivas de una misma situación. Por ejemplo, si no me funciona el plan A, recurro al plan B, no vuelvo al plan A porque ya sé que no me funcionó y generalizarlo a situaciones que pues son similares. Y el déficit en la motivación también es importante hablarlo. Entonces, por ejemplo, en la flexibilidad cognitiva, que como les digo, pues todas las funciones ejecutivas son importantes, todas. Y cuando hay alguna alteración en funciones ejecutivas, que de hecho es muy común en el autismo, pues van a tener un impacto en la vida cotidiana. Obviamente, la magnitud de las alteraciones va a variar según el nivel de funcionamiento cognitivo y las características individuales de cada paciente, pero que sí dificultades en funciones ejecutivas van a estar relacionadas con comportamientos repetitivos, con problemas en la comunicación y la adaptación social. Esa flexibilidad cognitiva, pues es una de las áreas más afectadas en el autismo. Entonces acá explica el por qué una persona puede tener comportamientos y pensamientos que pueden tener una preferencia a las rutinas estrictas, una resistencia a los cambios, dificultades de pronto a adaptarse a nuevas situaciones. Voy a abrir el chat, ya el chat está activo para que podamos entonces hacer algunas preguntas, que puedan hacer algunas preguntas que tengan relacionados con la teoría de la mente y con el tema de, de la cognición social y también el tema de la función ejecutiva. Recuerden entonces que pues son teorías explicativas del autismo. No todas las personas necesariamente van a tener el mismo nivel de afectación. Pero pues sí, esas teorías nos permiten entender esas, más bien esos mecanismos neurobiológicos, neuropsicológicos, como por ejemplo el tema de la función ejecutiva, que también es muy importante entenderla sobre todo a la hora, por ejemplo, de evaluarla. Bueno, entonces ya el chat está activo. Bueno, por acá una pregunta. La pregunta no la hace Ángela Cruz. Buenas noches. En el tema de la inflexibilidad cognitiva, ¿hay formas de que adultos con autismo grado uno puedan trabajarla? Sí. De hecho, lo que es la inflexibilidad cognitiva, pues grado uno es mucho más fácil, obviamente, pues por el tema del nivel de gravedad. Y hay muchos enfoques. Primero, pues la idea es adaptar, obviamente, el enfoque a la individualidad. Entonces, hay terapias específicas desde la neuropsicología para trabajar esa rigidez mental. La idea es que sean ejercicios graduados y que se vayan cambiando de estrategia, la resolución de problemas, modificar una regla, entonces siempre cambiando de regla. Por ejemplo, hay algo que son temas, por ejemplo, de lo que es el tema de la clasificación de Wisconsin.
pues que es muy similar al Wisconsin Card, pues pero es adaptado a la rehabilitación, que son reglas que van a variar durante el ejercicio específico en rehabilitación neuropsicológica, es decir, una clasificación por categorías cambiantes y que ellos puedan entonces resolver los problemas con múltiples soluciones. No es algo de la noche a la mañana, pero sí vamos a mejorar esa capacidad para reconocer que existen varias alternativas de una misma situación y así ir trabajando pues esa disminución de respuestas perseverativas y respuestas rígidas, que de hecho, por ejemplo, en la evaluación del Wisconsin, algo muy similar o algo muy característico que tienen las personas con autismo es que hay mucha rigidez, hay muchas respuestas perseverativas. Entonces, es eso, estrategias de cambio de categoría, eso en rehabilitación, pero por ejemplo, la idea es que no solamente se trabaje desde neuropsicología, sino desde terapia cognitivo-conductual con CBTA, pues que es una técnica de la terapia cognitivo-conductual que está adaptada al trastorno del espectro y que lo que permite es que ellos puedan identificar pensamientos absolutos que puedan generar alternativas, es decir, mejora al fin y al cabo esa flexibilidad y por ejemplo en el tema de la neuropsicología y la terapia cognitivo-conductual se complementan muy bien. Es decir, lo principal es entrenar en funciones ejecutivas. Todo función ejecutiva, no solamente flexibilidad, sino esa inhibición, esa capacidad de planificar, esa alternancia entre tareas, que la función ejecutiva, aunque pues son varias, todas se van a realizar, pues a compaginar, todos van a trabajar entre sí. Entonces, por ejemplo, tareas que sean duales, cambiar de secuencia en las rutinas, de hecho, por ejemplo, en casa, juegos de mesa que sean de alternar estrategia y una exposición gradual a cambios. Yo les digo siempre, y esto pues en rehabilitación siempre es así, no es de la noche a la mañana, pero sí vamos a ir empezando a generar esa baja rigidez y establecer también que ellos puedan comprender la jerarquía, ¿cierto? Entonces que empiecen desde lo menos desafiante a lo más desafiante. Igual pues son pequeños cambios que son controlados, sobre todo en los adultos que de pronto nunca han tenido un acceso pues como a la rehabilitación que puedan, y lo importante es que si son adultos y sobre todo que la pregunta que me haces tú es que son de alto funcionamiento, ellos ya van a tener comprensión de por qué ocurre la rigidez. Entonces, entrenarlos también en un procesamiento de la información que sea predictiva, también una reducción de la ansiedad, porque eso es algo que también se caracteriza mucho en el autismo. Cuando hay un cambio de estrategia y ellos realmente no estaban preparados, es donde sobreviene la ansiedad. Entonces la idea es que también ellos pues se haga un enfoque psicoeducativo para adultos, un entrenamiento para que ellos puedan reconocer esas señales fisiológicas del estrés, de la ansiedad, al cambio de tarea, las puedan controlar. Entonces, no es algo que pase de la noche a la mañana, de hecho, pues el cambio, y sobre todo si son adultos que nunca han tenido, esa pregunta no la hace Ángela Cruz, sí, son personas que nunca han estado expuestas a estimulación cognitiva, pues tarda al principio, pero es paulatino. Bueno, por acá, una pregunta, la segunda pregunta pues que veo en la noche, dice Omar Vidal. Buenas noches, reconocido por la exposición, la teoría de la mente aguarda actualización. Sí, sí, es decir, la teoría de la mente ha sido ampliamente actualizada. Miren que al principio yo les mostré un video donde la teoría de la mente se relacionaba con la empatía. Teoría de la mente y empatía sí se relacionan, no son lo mismo, pero sí tienen un vínculo. Y se pensaba hace muchos años que lo que pasaba en el autismo era una ausencia completa de empatía. No, por el contrario. De hecho, ellos tienen empatía, tres tipos de empatía que fueron los que les nombré, pero hoy se entiende como esa habilidad para ponerse en el lugar del otro, que es algo pues que de pronto se le atribuye también el término de la empatía, ¿cierto? Que era, pues, perdón, antes se entendía así, ya ahora no se entiende así. Ya se entiende como que la teoría de la mente es un proceso que nosotros tenemos como seres humanos, que tiene factores neurocognitivos que influyen en esa parte social y cultural. Y sí, ha tenido pues muchas actualizaciones. Al principio era pues un modelo eh,
unitario, ahora es un modelo que es multidimensional, que hace parte de la cognición social y sí, ha cambiado muchísimo el paradigma. De hecho, pues anteriormente lo que hacía la teoría de la mente era explicar que el autismo básicamente no tenía empatía. Obviamente esto fue al principio, en 1980. Ya luego se ha entendido que es que no es lo que pasa en el autismo, no es falta de empatía, sino que es un procesamiento diferente en cuanto a la cognición social. Entonces ha sido cambiado durante el tiempo, afortunadamente. También Simon Baron Cohen pues nos aporta muchos cambios, ahora es multidimensional. Ya sabemos que teoría de la mente y teoría de las disfunciones ejecutivas se relacionan porque no sé si ustedes notaron que comparten pues muchas funciones cognitivas. Irma nos pregunta, ¿esquizofrenia y diferencia hay entre el autismo? Son completamente diferentes. Recuerden que esto fue antes, en 1911, hace mucho tiempo, a principios de ese siglo, desde el siglo XX que se empieza entonces a confundir, pero que hoy en día no hay una relación. Nina Ospina, ¿pueden los niños con autismo caer en la manipulación? Sí, eso depende obviamente pues del tipo de teoría de la mente, del nivel de teoría de la mente. Recuerden que igual puede pasar que una persona con autismo, como hay una baja teoría de la mente, hay una baja comprensión de esas interacciones sociales, de las intenciones de los demás, puede ser que pase. No, Joana, hasta la edad que sea, incluso en adultos, también se pueden hacer ejercicios de teoría de la mente. Joana, para las personas que nos ven en diferido, dicen Joana, esa pregunta nos la hace Joana Carolina de la Cruz Vaca. ¿Hasta qué edad se puede hacer el ejercicio de la teoría de la mente? Desde pequeños hasta que ya están grandes. De hecho, es algo que siempre en estimulación se debe trabajar. Bueno, vamos a ir a nuestro descanso. Voy a colocar por acá el aviso. Ya después de nuestro descanso seguimos respondiendo esas inquietudes que ustedes tengan. Voy a poner el aviso que estamos en descanso para que las personas que de pronto apenas se están conectando puedan darse cuenta de. Y nos vemos dentro de unos minutos. Las funciones ejecutivas son sumamente esenciales. Realmente se deben estimular, se deben trabajar. Son habilidades que todo el tiempo estamos utilizando en la vida cotidiana, son habilidades como la planificación. Nosotros utilizamos esta función ejecutiva para poder ejecutar pasos y un objetivo. La memoria de trabajo todo el tiempo la estamos utilizando, el automonitoreo y la autorregulación. Por eso son componentes que debemos estimularlos en el trastorno del espectro autista. Entonces, nos permiten hacer cosas cotidianas, nos dan un buen funcionamiento diario y la idea es poderlos estimular en esa parte de la terapias. Otra corriente es la corriente neurocognitiva de la teoría de la coherencia central débil. Es una teoría neurocognitiva, también involucra entonces áreas neuroanatómicas. Hablamos entonces que las personas que tienen un desarrollo neurotípico, las personas que tienden a la neurotipicidad, poseen una tendencia natural a integrar toda la información que perciben del mundo en un todo integrador. Es decir, esta teoría intenta explicar que las personas con autismo perciben el mundo de manera inconexa, o que perciben el mundo de manera fragmentada, prestando entonces demasiada atención a ciertos detalles y obviando e inhibiendo otros que son igual de importantes, pero que no toman en cuenta. Y acá dice entonces que presentan una atención a los detalles más que a la totalidad. Al prestar más atención a los detalles más que la globalidad, es allí donde están las dificultades, por ejemplo, en la memoria autobiográfica,
donde muchas personas con autismo sí pueden tener buena memoria, pero a veces no logran recordar detalles que eran importantes para construir la historia, o al contrario, se centran más en detalles como la camiseta que llevaba la persona ese día, el patrón de camisa que llevaba la persona ese día, pero no como tal qué pasó ese día. Entonces, esta teoría de la coherencia central débil que nos la propone Yura Fritsch, de hecho Yura Fritsch también colabora con Simon Baron Cohen en lo que es la teoría de la mente, pero pues es mucho más sonado Simon Cohen. Acá nos explica que esto provoca dificultades especiales a la hora de integrar la información a nivel socioemocional, porque muchas claves que nosotros todo el tiempo estamos utilizando son inherentes al contexto social, a las interacciones sociales. Nosotros todo el tiempo estamos utilizando la coherencia central. De hecho, pues es un término que se utiliza mucho en neuropsicología, como les explico, para poder describir esa tendencia de las personas a procesar la información de manera global, de manera contextual y enfocarnos en el panorama general y no solamente en los detalles individuales. El dicho que dice la suma de sus partes genera el todo, así es la coherencia central, típica. Pero en el autismo, y este concepto ha sido particularmente estudiado en el trastorno del espectro, a muchas personas con autismo han mostrado que tienen una coherencia central debilitada. Eso significa que en lugar de integrar todas las parcelas de información, lo que hacen es desintegrarlas, no lo procesan de manera global, sino que se centran en detalles que son muy inespecíficos, pues muy centrados y que pues afecta esa capacidad para interpretar el contexto general de una situación. Una persona cuando tiene una coherencia central típica o una coherencia central fuerte es mucho más probable que integre, es mucho más probable que entienda toda la información dentro de un contexto mucho más amplio. Es decir, ver la imagen completa de la situación. Pero también hay que hablar que las personas que tienen una coherencia central debilitada, eh, pues más que dificultades, también van a tener esa capacidad de tener detalles tan individuales que sobresalen en aspectos o en materias que requieren una atención al detalle. Es un concepto que pues se aplica al autismo. Como les digo, Yura Fritsch fue la primera persona en hablar de ello. No es único del autismo, de hecho, cuando hablamos de la coherencia central, pues hablamos que puede estar en otros perfiles cognitivos, no solamente en el autismo, pero que sí nos explica el por qué las personas con autismo a veces no logran comprender o no logran integrar todas esas claves sociales, donde entonces todo el tiempo estamos haciendo una lectura social, eso es muy importante, donde vamos a necesitar una multitud de información, una multitud de datos, como por ejemplo la parte socioemocional, la parte, por ejemplo, de entender el chiste, de entender el doble sentido, de entender el por qué una persona de pronto está enojada, por qué está feliz, integrarlo todo como algo global. Entonces es un concepto que es muy importante también evaluarlo, porque también en el autismo es una dificultad en cuanto a esa capacidad de integrar toda la información. Entonces, dentro del procesamiento del autismo, pues las personas con una coherencia central débil tienden a enfocarse en esos detalles individuales y no tienen una visión o un panorama global. Entonces se pueden fijar en elementos muy específicos de un objeto, como los colores, como la textura, como los elementos en general, pero no captan la función o el propósito general del objeto. A esto es donde le llamamos un procesamiento en el autismo, un procesamiento muy local y que pues al fin y al cabo pues esto se va a manifestar en situaciones sociales, no captar el significado implícito de una conversación o interpretar de forma muy literal las frases que otra persona le puede indicar, no comprender el sarcasmo, las expresiones figurativas y que también van a tener problemas para integrar pues la información que requiere de un contexto. Cuando hablamos de una ubicación en el contexto social, nosotros debemos captar el sentido de las palabras más allá de su literalidad. Y eso nos lo aporta la teoría de la coherencia central. Entender que, pues, las partes de una frase no son inconexas, sino que todo viene
conectado. También la coherencia central nos permite identificar esas claves faciales en el interlocutor y también interpretar esa intencionalidad implícita del tono de voz. Estas dos van a ir unidas. Yo necesito saber qué tipo de aspecto o qué tipo de emoción tiene la persona vinculándolo con la parte del tono de voz. Si una persona de pronto pues, me está hablando eh, con un tono de voz fuerte y la mirada tiene el ceño fruncido, inmediatamente puedo pues adjudicarle que está enojado. Pero a muchas personas con autismo les cuesta hacer esto. También incorporar experiencias y recuerdos, lo que les dije de la dificultad de la memoria autobiográfica y el reconocimiento de las propias emociones. Entonces, ¿qué tiene o cuál es la definición puntual de teoría de la mente? Es una percepción desintegrada de la realidad que genera, según esta teoría, una percepción muy básica de la realidad, centrada en el mundo físico, parcelas inconexas del mundo real. Y acá viene una analogía que me gusta muchísimo para explicar la coherencia central debilitada, y es la siguiente. Los árboles no dejan ver el bosque. Si analizamos esta frase, los árboles no dejan ver el bosque, pues nos lleva a pensar los árboles componen el bosque. A eso apunta la coherencia central, esa capacidad de no integrar toda la información en un todo, es decir, no integrar que los árboles forman el bosque. Realmente, pues es una analogía que explica muy bien lo que es la teoría de la coherencia central. La coherencia central también es algo que pues debemos evaluar también en la persona con autismo para poder estimular. Tenemos otra teoría y es principalmente la teoría de las neuronas espejo. Las neuronas espejo se relacionan también, y bueno, ustedes han podido analizar que todas las teorías explicativas se relacionan unas con otras, por ejemplo, teoría de la mente, que tiene mucha relación con la teoría de la función ejecutiva con la teoría de la coherencia central, y lo mismo pasa con esta que vamos a ver, que es la teoría de las neuronas espejo. Esta teoría de las neuronas espejo, hablamos entonces que es el soporte biológico de la empatía. Yo les había mencionado entonces que la empatía también tiene mucho que ver con lo que es el componente de la cognición social. Hay tres tipos entonces de empatía. La primera empatía que yo les mencionaba, que pues es una empatía más de tipo cognitiva, que es el tipo de empatía que tienen más las personas con autismo en general. Hablando de empatía, pues es más que ponerse en el lugar del otro, es comprender cómo se siente, entender qué está pensando el otro sin juzgarlo, aunque de pronto no estemos de acuerdo con esa situación, ¿cierto? Entonces, empatía cognitiva es entender racionalmente, es procesar racionalmente qué está sintiendo la otra persona, qué está pensando el otro. Es decir, por ejemplo, sin saber que la otra persona se siente triste y saber el por qué se siente triste. Luego está otra empatía de otro nivel, que es la empatía más de tipo emocional. Podríamos verlo en niveles o en jerarquías. La empatía emocional es ya sentir lo que el otro siente, conectar emocionalmente con el otro, entonces sentir la tristeza del otro, sentir la frustración del otro. Y luego está una empatía compasiva, una empatía de la acción, que como les mencionaba hace un rato, no es solamente entender, no es solamente sentir, sino que también es ayudar a los demás. La empatía en general, y pues hablando ya de lo que es el sistema de neuronas de espejo, es fundamental porque realmente
cuando se trabaja a mejorar la comunicación, esas relaciones interpersonales, ese em, desarrollo, sobre todo de habilidades de tipo social. Entonces, el soporte biológico de lo que es la empatía es principalmente las neuronas espejo, porque son las neuronas espejo las que nos permiten estar en el lugar del otro. Entonces, realmente el término de lo que es la empatía es sumamente importante entenderlo. Igual, recuerden que hace parte de un concepto mucho más grande, que es el tema de la cognición social. Y cuando hablamos entonces de las neuronas espejo, hablamos principalmente, pues, que es el soporte biológico. Y allí viene esa parte de la empatía. Las neuronas espejo empezaron a ser descubiertas no hace mucho tiempo, realmente, en esa década de los 90 por Giacomo Rizzolatti. Giacomo Rizzolatti es un italiano, empiezan a ser descubiertas junto pues con su equipo de colaboradores, también hay que darles el crédito, porque querían mirar realmente algo diferente en los primates. Ellos iban principalmente por la corteza motora, pero se dieron cuenta que cuando veían a ciertos primates hacer ciertas acciones, o cuando los primates veían en los demás hacer ciertas acciones, se resonaban ciertas áreas diferentes, se alumbraban ciertas áreas diferentes. Entonces ahí fue cuando las neuronas espejo empezaron a ser activas y se dieron cuenta que en los seres humanos también se activan cuando nosotros vemos a otra persona realizar alguna acción, observar a alguna persona tomar una taza de café, observar a alguna persona reír, observar a alguna persona llorar. Las neuronas espejos se deberían activar. Entonces, cuando vemos a uno, cuando vemos a un alguien hacer una acción, esas neuronas espejo son resonadores somáticos y se activan. Por eso se habla de neuronas espejo, porque es una propuesta neurocientífica que explica cómo nosotros reflejamos las acciones de los demás, las intenciones, las emociones de los demás a través de todo ese sistema de neuronas en el cerebro, porque son pues, sistemas neuronales. Entonces, cuando hablamos de neuronas espejo, hablamos que el ser humano siempre ha tenido esa capacidad de imitarse unos con otros. De hecho, hemos evolucionado gracias a la imitación. El lenguaje se desarrolla a través de la imitación. De hecho, una de las aplicaciones clínicas de las neuronas espejo es esa. En el autismo, por ejemplo, pues las neuronas espejo y que, pues, que algunas teorías nos sugieren que hay una disfunción en todo ese sistema de neuronas espejo, pero que allí está esa dificultad, porque en las neuronas espejo tenemos, digámoslo así, una simulación o nos permiten simular internamente lo que vemos y nos ayuda también a comprender pues las acciones de los demás. Nosotros aprendemos también a través de la imitación, que pues es una fuente fundamental de aprendizaje. El aprendizaje por imitación siempre ha sido pues uno de los elementos cruciales y que es especialmente importante, es muy crucial en ese desarrollo infantil. Entonces, miren que la teoría de las neuronas espejo no solamente es empatía, no solamente es emoción, sino que también incluso el lenguaje, las acciones, el aprendizaje tienen que ver. De hecho, pues las neuronas espejo facilitan esa comprensión del lenguaje. Las neuronas espejo tienen una zona. Hay varias partes del cerebro que tienen neuronas espejo, pero específicamente en una zona, y es la corteza premotora, que tiene que ver con la planeación de los movimientos, la corteza parietal inferior en la zona insular y en el sistema límbico. ¿Por qué? Porque se asocian con lo que son las emociones, pero especialmente en esta zona que es una intersección entre lo que es la parte somatosensorial y la corteza premotora. ¿Por qué está acá? Porque tiene que ver con áreas del movimiento y con áreas somáticas, áreas sensoriales. Entonces, siempre que nosotros vemos, y pues no todas las personas tienen la misma capacidad o no todas las personas tienen ese mismo entramaje neuronal, ni se va a activar de la misma manera, pero la idea es que en los cerebros típicos pues hay capacidad para detectar esas emociones y que nos permiten imitar y reflejar las emociones de los demás. Pero que en los niños con autismo esos resonadores sensoriales no están tan activados. De hecho, tienen una hipoconectividad
Por eso a veces les cuesta tanto, no es que no lo puedan hacer, sino que les cuesta tanto frente a las personas neurotípicas para comprender las emociones ajenas, para entender qué está pasando en general. Resulta que cuando nosotros hablamos de la parte de la empatía, no solo de las neuronas espejo, sino cuando nos ponemos en el lugar del otro, se activan más áreas cerebrales que solo las neuronas espejo. Por ejemplo, está la corteza prefrontal medial, que ya la habíamos mencionado en la teoría de la mente y en la teoría de la disfunción ejecutiva. Miren que hay áreas neuroanatómicas que comparten función. La corteza prefrontal va a estar involucrada en esa toma o en esa más bien evaluación de una perspectiva del pensamiento de los demás. Nos ayuda también a comprender cómo son las intenciones. Tiene que ver con teoría de la mente, es decir, tiene que ver también con esa parte de la cognición social y es esa capacidad de hacer atribuciones a los estados mentales de los demás. También está el surco temporal superior que está en esta imagen más derecha, que es el que está rosado, el más delgado, donde procesamos esa información sobre las acciones de los otros, sobre las acciones de los demás, cómo son las intenciones, esa detección de la mirada, cómo son los comportamientos ajenos. Entonces es muy importante entender que esas neuronas espejo permiten la imitación y el aprendizaje social. Por eso a veces el aprender desde la imitación en las personas con autismo les cuesta un poco más que al común denominador. Ya esa parte de la controversia que ha tenido las neuronas espejo, porque ha tenido de hecho mucha controversia, pues porque ha generado también pues mucho interés, pero mucho tema también de debate, porque muchos argumentan que de pronto las neuronas espejo no explica completamente esas dificultades en las habilidades sociales de las personas con autismo ni esas emociones, y sí, obviamente no lo explica todo. Por eso nosotros debemos mirar esas perspectivas de las teorías explicativas como pequeños fragmentos de un rompecabezas. Ni las neuronas espejo explican de un todo y por todo esa perspectiva en el autismo, ni la disfunción ejecutiva explica las dificultades en planificación y estereotipias, ni la teoría de la mente explica por sí sola esas dificultades en comprender los estados mentales. Por eso hablamos que son propuestas teóricas que sí se han evolucionado, que ahora me preguntaban si ha evolucionado en el tiempo, si ha cambiado en el tiempo. Claro, es que de del desarrollo del autismo a la fecha hemos cambiado bastante, pero que sí hay una relación importante y es que va a estar relacionada con esa interacción que las personas con autismo tienen, porque sí hay una hipoconectividad en las neuronas espejo. El tema de las neuronas espejo es sumamente interesante. Vamos entonces, bueno, les voy a compartir acá el link del video explicativo de la empatía que les mostré hace un rato. Vamos a otro tema. Les voy a compartir la presentación. Recuerden entonces que todos los videos que nosotros presentamos están en el material de estudio para que vayan revisando también eh, cada una de las carpetas lo que son los casos clínicos que nosotros vamos a ir implementando paulatinamente. Vamos avanzando en el diplomado. Hasta ahí fue el tema de las neuronas espejo. Mañana vamos a ir con esa clasificación del autismo para que no nos quede corto el tema. Vamos a abrir entonces las preguntas que de pronto algunos de ustedes puedan tener, que se haya quedado pendientes, algunas preguntas que de pronto eh, no se hayan dado por eh, resueltas.
Por acá una pregunta, nos la hace eh, a Sofeifa. Ella nos hace la pregunta. ¿Son las neuronas de espejo, que fueron las que acabaron de observar, las causantes de otros trastornos como el BPD, bueno, o el TLP, pues que también se conoce así? Eh, bueno, el tema del trastorno límite de la personalidad, pues, y de otros diagnósticos como tal, no tiene una única causa. En este caso, las neuronas de espejo no son las principales causantes del trastorno límite de la personalidad, ni tampoco, pues, de otros diagnósticos. Sí es una idea muy común, sí, pero pues realmente no está tan relacionada con esto. Ya sabemos que son las neuronas de espejo, pero las neuronas de espejo o su alteración no causa TLP. Realmente es un trastorno multifactorial, multicausal, es uno de los diagnósticos que de hecho pues no se ha identificado la causa, su origen puede ser incluso factores biológicos, factores psicológicos, no hay una única causa, por eso es multifactorial. Sí hay una vulnerabilidad genética en esa parte del TLP, pero también factores psicológicos y ambientales. Entonces, como tal, no hay una evidencia de que las neuronas de espejo esté relacionada con esa parte del TLP. No. Sí hablan en muchos casos, porque igual las neuronas de espejo siempre se han hablado en muchos diagnósticos y se habla de una hiperempatía emocional o hiperactivación emocional en el TLP, pero pues igual no se ha direccionado o no se ha clarificado en las investigaciones, digámoslo así, en el TLP, ¿cierto? Como que exista un déficit en neuronas de espejo específico en el TLP, no, no. Sí se ha estudiado mucho en el autismo, que es lo que pues ya hemos visto. Eh, Torres Romero, Torres Romero Edison nos dice, ¿cuál de las teorías tiene una mayor evidencia? En general, todas las teorías tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles, ¿cierto? No son teorías absolutistas, eso es lo importante, es entender que pues ninguna teoría, lo que les mencionaba, ninguna teoría por sí sola va a explicar todo lo que es un espectro, porque realmente el trastorno del espectro, y eso se los comentaba ayer en la primera clase, es uno de los diagnósticos más amplios que existe. Entonces, sí, todas cuentan con respaldo científico, todas cuentan evidencia desde neuroimagen, desde la parte genética, desde el proceso de neurodesarrollo, desde la psicología neurocognitiva, pero como tal, todas y cada una de las teorías explicativas tienen evidencia científica. Por ejemplo, el modelo de la conectividad neuronal, que es esa hipoconectividad eh, y la hiperconectividad en ciertas zonas, que pues tiene mucho que ver con el modelo de las neuronas de espejo, tiene muy buena evidencia, sobre todo pues con estudios de resonancia magnética cerebral, de electroencefalografía. La parte que les mencioné de las funciones ejecutivas tiene mucha evidencia, por ejemplo, en estudios neuropsicológicos con pruebas neuropsicológicas, incluso pues en la parte ya más práctica, eh, se puede evidenciar la mayoría de las personas con autismo tengan alto funcionamiento, o sea, un autismo pues que ya de para grado 3 muestran una inflexibilidad y muestran, por ejemplo, en ciertas pruebas específicas, baja planificación, baja inhibición y pues lo que es la inflexibilidad cognitiva y ese control atencional está bastante alterado. Entonces, realmente todas tienen evidencia. La que de pronto sí hay que hablar porque pues tiene menos evidencia científica, aunque también ha sido respaldada de la teoría de la coherencia central. Pues igual son más experimentos cognitivos que se han hecho, igual tiene pues una evidencia alta, pero no tanta evidencia de pronto como las demás. Pero en general, todas tienen muy buena evidencia científica. Bueno, Arbelis nos dice, ¿las neuronas espejo se activan con y sin autismo? Sí, se activan con y sin autismo. Todos tenemos neuronas espejo. Obviamente hay alguien, pues hay más personas que tienen hipoactividad, otras hiperactividad, pero todos tenemos esta red neuronal
Y continúa diciendo Arbelis. Porque hasta donde entendí, se trata de imitar. Por ejemplo, cuando uno de ustedes se produce una reacción en cadena involuntaria en otros, sí, exacto. Todos tenemos las neuronas espejo, incluso, pues como les había mencionado, fue un estudio que se hizo en primates y ya se dieron cuenta, ya como Rizzolatti y sus colaboradores, que nosotros también teníamos neuronas espejo. En el autismo, ¿qué pasa? Está hipoconectado. Hay menor cantidad de conexiones neuronales que tienen que ver con esa imitación, pero igual existen, igual hay. Bueno, por acá no veo tu nombre, dice usuario eh, de Zoom, dice lo siguiente. Ah, bueno, Emily. Buenas noches. Ya puso el nombre. Emily. Buenas noches, una pregunta. En el libro de DSM-5 TR y el DSM-5 típico habla sobre los trastornos, pues el normal, habla sobre los trastornos y sobre el autismo. Sí, ambos manuales, el DSM-5 que fue en el 2013 y ya la nueva versión que fue en el año, ya hace años, en el 2022 donde se describen pues los diagnósticos de autismo. Igual, del 2013 al 2022 se mantiene esa parte del trastorno del espectro. Ya no se habla pues de lo que les mencioné de Asperger, de trastorno desintegrativo infantil, porque ya eso desapareció en el 2013. Pero sí, en ambos se incluyen todos los diagnósticos, el autismo se incluye claramente sin esa redivisión o sin esa subdivisión que tenía antes del 2013. Lo que cambia realmente no es mucho en el 5TR, Emily, es más como una mejor redacción, incluso pues mis colegas también han hablado pues como esa parte que hay sí una mejor redacción. De pronto es más eh, amplio el DSM-5, pero no más amplio en cuanto a cantidad, sino más bien como que a veces hay párrafos que dicen lo mismo que el anterior, mientras que en el DSM es una versión de pronto más actualizada como del texto y mejor claridad. Y de hecho, pues los criterios siempre están iguales, pero en ambos, DSM y pues el DSM típico y el DSM-5TR, que es el más actualizado, está el autismo y no hay pues como cambios. Bueno, esta parte de cómo trabajarlo, a edad temprana lo vamos a ir trabajando en el diplomado, en las herramientas prácticas, para que estés muy, muy pendiente. Bueno, eh, Brenda nos pone una pregunta, pero no la entiendo. Dice la siguiente: buenas noches, excelente clase en autismo. En nivel 3 que no habla, supongo que es su pregunta, pues si me la puedes volver a escribir, te lo agradecería mucho. Yorlai nos hace una pregunta muy importante y nos dice lo siguiente: el autismo, aparte de ser un trastorno, también es una discapacidad. Gracias. Sí, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo. Sí, también puede ser reconocido como una discapacidad, pero no siempre es reconocido como una discapacidad. Es decir, el autismo como diagnóstico, y acá pues hablando pues de lo que también mencionaba Emily, sí es un trastorno del neurodesarrollo, de hecho está clasificado así con trastornos, pues dentro del grupo de trastornos de neurodesarrollo, pero cuando hablamos ya de un autismo con discapacidad o cuando se considera discapacidad, es cuando hay una limitación en sus funciones en la vida pues cotidiana, en su independencia, necesita un apoyo significativo en su vida cotidiana y tiene una gran limitación en la parte cognitiva y en la parte social. Entonces, no es el trastorno en sí el que tenga discapacidad, sino esas barreras comunicativas, esas barreras sociales, esas barreras también, pues en la interacción con el entorno, las que determinan si es una discapacidad o no.
¿Por qué? Y de hecho, pues se debe hacer análisis, por ejemplo, con el ABAS-2, con el Vineland, que son pruebas pues específicas para mirar cómo está ese funcionamiento adaptativo, porque no todas las personas autistas tienen discapacidad. Es decir, depende de los niveles de apoyo que están en el DSM, que son tres: nivel uno, nivel 2, nivel 3, siendo el nivel 3 obviamente el que ya se reconoce como una discapacidad por el nivel de apoyo tan profundo que requiere. eh, en Colombia, por ejemplo, pues si hablo de acá de mi país, igual sé que varía en todos los países, pues de hecho el autismo es reconocido como una discapacidad para acceder a beneficios, certificados, apoyos educativos, programas de inclusión, pero que realmente no todas las personas con autismo y el autismo en sí no es una discapacidad, sino que, por ejemplo, se reconoce como discapacidad si realmente su ámbito funcional es muy bajo y si tiene, por ejemplo, un coeficiente intelectual que sea menor a 70, que de ahí hay una clasificación que de hecho pues vamos a ver con esa parte de las pruebas neuropsicológicas. Pero sí, el autismo es un trastorno, que era tu pregunta pues principal. Puede ser una discapacidad, pero solamente cuando se afecta significativamente esa parte intelectual y la vida cotidiana y requiere pues muchos apoyos en, en su vida, pero en general. Lady Juliana nos dice: hola, buenas noches. ¿Es mejor que los niños con esa condición estudien en colegios especiales de autismo o en colegios normales? No, todo niño tiene derecho a la garantía educativa. Es responsabilidad de las instituciones educativas prestarle las garantías académicas a cada uno de los niños, no importa si tienen un diagnóstico o son niños con un funcionamiento típico del neurodesarrollo, todos deben tener el mismo derecho a la escolarización. Y la diferencia está en cómo los docentes y cómo pues también las instituciones educativas garantizan ese derecho a la educación y no los vulneren. Porque a veces pasa que, no sé si ustedes vieron el video, que los aíslan o los segregan, no. De hecho, se basa en el DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje, donde son múltiples formas de presentar la información para que múltiples formas de procesos de aprendizaje lo logren entender. Torres Romero nos dice: la mayoría de instrumentos se basan en la evaluación de las funciones ejecutivas. No. Hay pruebas específicas para la medición de funciones ejecutivas, que las vamos a ver pues en el módulo de la evaluación, que es el módulo número 3. Mm, pero la idea es evaluar memoria, atención, el procesamiento a nivel de la velocidad cognitiva, pues la velocidad de procesamiento, cómo está la parte sensorial también, si es hipersensible o hiposensible, la teoría de la mente, pues todos los constructos a nivel neuropsicológico, no solamente pues funciones ejecutivas, pero no todos los instrumentos se basan en evaluaciones de funciones ejecutivas. Sí se prima, sí, pero no es como tal el único constructo neuropsicológico que se debe evaluar. Bueno, vamos entonces a culminar acá. Mañana vamos a continuar con otro tema, que es la clasificación diagnóstica actualizada del trastorno del espectro. Yo espero que descansen mucho. Nos vemos entonces nuevamente mañana. Las clases todas quedan grabadas para que puedan volver a repetirlas, volver a repasar y nos vemos nuevamente mañana. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao.